Profe, no se escucha. Sí, sí, no te preocupes, es que estoy cuadrando acá mientras llega. ¿Ya llegó Tania? No. Bueno, profe, no, no ha llegado. Buenos días. Listo, muy buenos días, ¿cómo estás? Mientras inicia y ya. Bueno, vamos a esperar un minutico más. Es que María Paula dijo que ya no, ya dijo que no venía, pero no sé Tania. Entonces voy a esperar un ratico e iniciamos con la sesión. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Listo. Parece que Tania no va a llegar, entonces iniciemos de una vez con nuestra sesión de hoy. Todas me pueden escuchar bien y todas ven bien mi pantalla. Sí, profe. Listo, pues. Recordemos que nosotros en este momento, y a eso vamos a dedicar pues también las clases que nos faltan, estamos interesados en discutir aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Naturalmente las aplicaciones que discutimos acá, la idea es que estén como en un contexto de las ciencias sociales o de las ciencias económicas, teniendo en cuenta pues la carrera que ustedes están estudiando. Si estuviéramos, por ejemplo, en una carrera de ingeniería, nosotros estaríamos discutiendo tal vez otras aplicaciones, otro tipo de problemas, pero digamos que la idea es tratar de contextualizar el trabajo que se ha hecho hasta ahora en la carrera que les corresponde o que están estudiando ustedes. Por eso la vez pasada, la primera aplicación que discutimos era algo, digamos que financiero, como lo es el cálculo de tasas de interés. Y entonces, o más que cálculo de tasa de interés, es el cálculo de el capital que varía a medida que transcurre el tiempo, teniendo en cuenta cierta tasa de interés. Digamos que dentro de los problemas económicos o sociales, por decirlo de alguna forma, más significativos en el contexto de las ecuaciones diferenciales, se encuentran los problemas de crecimiento poblacional. Es decir, tratar de determinar poblaciones, tratar de determinar cuánto aumentan poblaciones de diversas especies, no necesariamente humanas, pueden ser también poblaciones de bacterias, por ejemplo, o poblaciones de animales, o poblaciones incluso vegetales, digamos que poblaciones de seres vivos que tienen la característica que a medida que transcurre el tiempo van cambiando esas poblaciones. Dentro de ese análisis del crecimiento poblacional, nosotros vamos a ver que el crecimiento está determinado por ciertas hipótesis que uno hace sobre las características del crecimiento. Es decir, naturalmente todas las especies o la población de las especies crece de manera distinta. Hay algunas especies que crecen desaforadamente,
otras especies crecen y luego empiezan a decrecer. Digamos que de alguna manera no hay una regla única para determinar el crecimiento poblacional. Todo depende de ciertas características que nos permiten plantear ciertas hipótesis sobre el comportamiento poblacional de esas especies. La idea es tratar de encuadrar esas hipótesis dentro de ciertos modelos de crecimiento poblacional. Cuando yo hablo de un modelo de crecimiento poblacional, estoy hablando de una manera de interpretar o de hipotetizar cómo es el comportamiento. Naturalmente, estas hipótesis no son hipótesis al azar o hipótesis locas, por decirlo de alguna forma, sino que son hipótesis que tienen cierto sustento en cierta lógica de las poblaciones. Nosotros vamos a discutir fundamentalmente, creería yo, dos modelos de crecimiento. El que se conoce como el modelo exponencial, que es el que vamos a discutir el día de hoy, y posiblemente hablemos un poco del crecimiento logístico, que parte de otra hipótesis, digamos que es un poco más aproximada a las condiciones reales de nuestro contexto actual. Para entender el funcionamiento de estos modelos, nosotros debemos tener claro que la población o la cantidad de población se puede representar por medio de funciones, por medio de una función. Y esa función naturalmente depende de t, donde t es el tiempo transcurrido. Es decir, esta función lo que hace es decirme cuánta población hay en un instante de tiempo determinado. Quiero que noten la similitud con el caso del capital. El capital también nosotros lo considerábamos como una magnitud que cambiaba a medida que transcurría el tiempo. Y vamos a ver que este primer modelo, el modelo exponencial, tiene características muy parecidas a las características que tenía el problema o los problemas de tasa de interés continua. Entonces vamos a considerar una función que no sabemos cuál es, precisamente es lo que queremos encontrar. Digamos que nuestro propósito es determinar esa función. Nuestro propósito es determinar cuál es la función de población, y vamos a llamarla así, para poder determinar cuál va a ser la población en tiempos futuros, teniendo en cuenta las hipótesis que se plantean. Este es como el contexto, digamos que teórico, del tipo de problema que vamos a enfrentar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí con la idea? Sí, profe. Entonces, como les decía, cada modelo de crecimiento poblacional depende de las hipótesis que uno plantee. Y en el caso particular del modelo exponencial, que digamos que es un modelo antiguo, históricamente desarrollado, creo que ese modelo es de Malthus, un famoso economista, no sé si habían escuchado hablar de Malthus. ¿Sí les han hablado de Malthus en alguna clase de economía o algo así, o el nombre les suena conocido? Sí, profe. Sí, sí, señor. Ese modelo parte de una hipótesis que suena perfectamente razonable a la hora de analizar el crecimiento poblacional. Vamos a ver cómo convertir esa hipótesis en una ecuación diferencial y vamos a tratar de entender las distintas características de ese planteamiento. El planteamiento de Malthus, voy a poner Malthus acá, pero no voy a poner el año, porque realmente ahí sí peco de ignorancia. Creo que se escribe así. Ese modelo exponencial o la hipótesis de Malthus es la que tengo sombreada en amarillo y voy a tratar de explicar las implicaciones y las razones para plantear esa hipótesis. Lo que dice ahí es que toda población crece, o mejor dicho, la población de ciertas especies crece
proporcionalmente a la población que haya. Es decir, entre más población, entre más gente haya, por decirlo de alguna forma, la población crece más rápidamente. Ese digamos que es el trasfondo teórico de la hipótesis de Malthus. Entre más gente hay, más rápido crecen las poblaciones o más rápido crece la población. Digamos que esa es una hipótesis que tiene bastante sentido, porque cuando uno piensa en ciertas especies, digamos que viviendo en ciertos ambientes relativamente controlados, es bastante sensato pensar que como hay más gente, pues naturalmente hay más reproducción, por decirlo de alguna forma, y pues si hay más reproducción, pues la población va a crecer más rápidamente, por decirlo de una manera un poquitico más simplificada. Entre más gente haya, más gente se va a reproducir, por decirlo de alguna manera. Naturalmente, este no es un modelo que explique toda la realidad. No es que todas las poblaciones funcionen de esa manera. No es que, por ejemplo, la población humana funcione bajo el precepto de Malthus, o por lo menos no es así hoy en día. Digamos que cuando Malthus planteó su hipótesis tenía cierto sentido, porque la población humana era relativamente más pequeña o significativamente más pequeña, y en ese sentido, pues tenía total sentido, valga la redundancia, que pensar que la población crecía de manera proporcional a la población existente. Hoy día eso no es tan cierto porque hay limitantes ambientales en nuestro contexto, además que hay otras especies, digamos que el modelo de Malthus se aplica para poblaciones aisladas, por decirlo de alguna forma, donde no hay depredadores, donde no hay como otras condiciones que afecten el crecimiento poblacional, excepto naturalmente la reproducción en sí misma. Ese es el planteamiento de Malthus y ese es el modelo exponencial. Y es un modelo que, vuelvo y repito, tiene sentido para ciertas especies. Fundamentalmente se utiliza para especies de bacterias, o mejor dicho, para poblaciones de bacterias, para poblaciones humanas pequeñas en ciertos contextos aislados, y eso me permite determinar, y vamos a ver cómo, cuánto es o cuál es la población de cierta especie en un momento determinado. Esta hipótesis de Malthus, y aquí voy a entrar ahora sí en el terreno matemático, que es el terreno donde me siento más cómodo. Esta hipótesis que plantea Malthus, nosotros la podemos entender de la siguiente forma. La tasa de crecimiento de la población es lo que nosotros entendemos o lo que nosotros conocemos, y voy a escribirlo de esta manera, como la derivada de la función de población. Es decir, no olvidemos que cuando hablamos de derivadas, estamos hablando de tasas de cambio, en particular de tasas de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento de la población corresponde a la derivada. Y esto, según la hipótesis de Malthus, o según el planteamiento de Malthus, es proporcional, y cuando a uno le hablan de proporcionalidad, aparece una constante, que no es la misma constante de integración, que es lo que uno se conoce como la constante de proporcionalidad. A esta constante la vamos a llamar K. Y entonces el hecho de que la tasa de crecimiento de la población sea proporcional a la población existente, matemáticamente lo que me dice es que la derivada de la población es igual a una constante, y esa constante naturalmente depende del tipo de población que estemos discutiendo, multiplicado por la función de población. Esto es, en términos matemáticos, lo que significa la hipótesis de Malthus, o la hipótesis de proporcionalidad, o la hipótesis exponencial, que así también se le conoce. Cuando nosotros traducimos esta expresión
a esta expresión matemática, claramente uno ve que esto corresponde a una ecuación diferencial. Voy a quitar el t para que la vean claritica. Esto es P' igual a K por P. Esta es la ecuación diferencial estándar. Todos sabemos que eso depende de t. Y si ustedes miran esta ecuación diferencial que se ha planteado acá, es la misma ecuación diferencial que nosotros planteamos a la hora de observar el problema de interés continuo. Esto de acá es S' igual a R por S, que era el planteamiento original del problema de tasas de interés continuo. En este contexto, la diferencia es que en vez de plata, estamos hablando de población, y en vez de tasa de interés, estamos hablando de una constante, que es lo que se conoce como la constante de proporcionalidad, donde K es la constante de proporcionalidad. Ese es un valor constante, que vuelvo y repito, depende del problema, pero que me permite interpretar la correspondiente situación. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial que pues, nosotros ya lo habíamos visto con la tasa de interés continuo. Es separable, pero en particular es lineal. Y yo siempre les he dicho, he insistido en que cuando una ecuación diferencial sea lineal, así sea también separable, es preferible resolverla utilizando el método del factor integrante. ¿Por qué? Porque ese factor integrante o ese método me da la solución de manera directa. De hecho, esta es la misma ecuación diferencial de la vez pasada y la solución creo que nosotros la habíamos escrito, o bueno, en general, la solución siempre era esta expresión de acá. Una constante por una exponencial elevada a la t. Entonces, al solucionarla, eso me da que la población es igual a una constante por e a la kt. Es decir, es el mismo planteamiento y la misma solución. No vamos a volver a solucionar esta ecuación diferencial. Ya la habíamos solucionado en el contexto de la tasa de interés continuo. Esta ecuación diferencial, al solucionarla de manera general, por decirlo de alguna forma, me produce esta función, que es la función de población. Quiero que se den cuenta que aquí hay dos constantes. Una es la constante de proporcionalidad y otra es la constante de integración que surge a la hora de resolver la ecuación diferencial por el método del factor integrante. Miremos un ejemplo para que entendamos la idea. Consideremos una especie cuya constante de proporcionalidad, y vamos a llamarla así por el momento, es K igual a 2. Naturalmente una especie que se rige por el modelo exponencial, cuya constante de proporcionalidad es K igual a 2. En ese sentido, su función de población es, y miren cuidadosamente, simplemente paso esto acá, es igual a P de T igual a C por E a la 2T.
Por el momento esta constante permanece desconocida, por decirla de alguna forma. Pero simplemente lo que estoy haciendo es tomar esta función que se obtiene de solucionar esta ecuación diferencial y reemplazar por la correspondiente constante de proporcionalidad. Como ya lo hemos discutido, para hallar la constante C, que es la constante de integración, necesitamos una condición de valor inicial. Es decir, para determinar de manera precisa esta constante, nosotros necesitamos una condición en términos de la población inicial. De la misma forma que para encontrar esta constante que nosotros planteábamos para los problemas de interés continuo, nosotros necesitábamos conocer el capital inicial. Y entonces, en este tipo de problemas, esta condición corresponde a la población inicial, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, de la correspondiente especie. Por ejemplo, si la población inicial es de, digamos que 200 individuos, entonces, y miren cuidadosamente cómo se plantea, si la población inicial es de 200 individuos, esta es la función que nosotros obtuvimos a partir de la ecuación diferencial. Esta es la función. Pero no olviden que en una condición de valor inicial, yo reemplazo el valor P a este lado derecho, es decir, 200 a este lado derecho, y T igual a 0, perdón, a este lado izquierdo, estoy mirando al revés, y T igual a 0 al lado derecho. Es decir, si la población inicial es de 200 individuos, eso significa que en T igual a 0, P vale 200. Entonces yo reemplazo a la izquierda por 200, a la derecha el T lo reemplazo por 0, pero como E a la 0 vale 1, entonces C es igual en este caso a 200. Y por lo tanto, la función de población es esta misma de acá, pero ya sabemos el valor de la constante. Entonces quiero que miren, y tal vez lo hice un poco rápido, pero es porque es la misma idea del problema de la tasa de interés continuo. Yo establezco, por decirlo de alguna forma, o se espera que el problema establezca la constante de proporcionalidad, que era lo que nosotros conocíamos como la tasa de interés continuo, la clase pasada, y también esperamos que haya una condición en la población inicial, para que con esa condición yo pueda encontrar la constante C y a partir de eso pueda tener toda la función TDT, que es lo que estoy necesitando en primera instancia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Vamos a mirar qué tan claro soy. Y ya después vamos complicando este problema. Ejemplo 2. Consideremos una especie, o digamos, yo dije aquí especie nomás, cierta bacteria, o cierta especie de bacterias,
que se rige por el modelo exponencial. Esto no se dice a cada rato, se asume que en este contexto todo se está rigiendo por el modelo exponencial, pero escribámoslo acá. La constante de proporcionalidad es un medio, digamos k igual a un medio, y inicialmente la población era de 5.000 individuos. ¿Cuál es la función de población? Digamos que esa es la pregunta. Tengo la constante de proporcionalidad. Ya más adelante vamos a ver qué representa esa constante o cómo se encuentra, dado caso que no nos la den. Tengo la constante de proporcionalidad y tengo la población inicial. Entonces, la idea es determinar la función de población de esa correspondiente especie. Por favor, 3 minuticos para que piensen en ese problema. A ver si es claro lo que he estado planteando hasta el momento. ¿Cuánto dio la función de población en ese problema?
Sería 500. 5.000. Ay, profe, yo había puesto 500. 5.000 ¿Sí? eh, por E elevado a la 1/2 por T. Quiero que se den cuenta que ya en este momento resolver la ecuación diferencial se hace inoficioso, porque nosotros ya tenemos, digamos que el modelo para este tipo de modelo, valga la redundancia, o para este tipo de función de población. Yo prefiero escribir un medio para que uno no se vaya a confundir en forma fraccionaria. 1/2 y la t ponerla arriba. Comúnmente se pone así, e a la t medios, mejor, porque un medio por t es t medios, e a la t medios, o e a la 2t o e a la 4t. Eso depende naturalmente del tipo de constante que se provea. Quiero que miremos ahora este problemita o este ejercicio. Vamos a irlo complicando poco a poco. Miren cuidadosamente que el modelo siempre es este modelo de acá. En este caso, K es la constante de proporcionalidad y en este caso, C es la constante de integración. Pero yo quiero que se den cuenta de lo siguiente, y esto es como una especie de nota. En el modelo exponencial, la constante C, esto es por características propias de ese problema, siempre corresponde, siempre en el modelo exponencial, siempre corresponde a la población inicial, es decir, a la población en el instante t igual a 0. Digamos que eso siempre se va a cumplir porque cuando aquí uno reemplace t por 0, aquí siempre va a dar 1 y aquí me va a quedar solamente la correspondiente constante. Entonces digamos que el modelo ya está bastante establecido. Ahí uno ve la razón de por qué se le conoce como el modelo exponencial. El resultado o la función de población siempre es una función exponencial. Por eso es que muchas veces uno escucha esa frase de que las poblaciones crecen exponencialmente. De hecho, creo que es del mismo Malthus, la frase completa de que las poblaciones crecen exponencialmente mientras los recursos crecen linealmente, para justificar por qué a veces era tan complicado conseguir recursos para toda una población. En este modelo las poblaciones crecen muy rápidamente. Y creo y quiero precisamente ilustrar esa idea con el ejercicio que voy a proponer. Consideremos una especie cuya población inicial es de 20 habitantes y cuya constante de proporcionalidad es K igual a 3, por ejemplo. Si el tiempo está medido en años, es decir, si la variable t corresponde a años, hallar la población de la especie a los 4 años. Es decir, determinar cuánta gente hay después de 4 años de, naturalmente, el instante inicial. Entonces, aquí la idea es bastante simple y quiero que ustedes la desarrollen matemáticamente. Uno encuentra la función de población y una vez encontremos la función de población, la evaluamos en 4. Y el resultado de evaluar esa función en el número 4 es lo que me va a producir la cantidad de población de la correspondiente especie. Entonces, por favor, determinen esa cantidad de población a los 4 años. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, pues. Eso no creo que les tome más de 5 minuticos.
¿Listo? Pues, profe, yo ya la hice, pero no sé si me quedó bien. Vamos a revisar, ¿listo? Ujú. P, La función yo de población, listo, regálame la función de población. P, paréntesis 4, Ah, ¿ya la evaluaste? No, primero miremos la función así en general. ¿Listo? PT P de T es igual a 20E a 20E a la 3 a la 3T. por 3Ts. Listo. Y entonces aquí ahora viene evaluar esto en el número 4, ¿cierto? Sí, señor. Y esto sería entonces 20E a la 12, a la 3, a la 12. a la 3 por 4. ¿Y eso cuánto te dio? No, profe, la verdad hasta ahí llegué. ¿No tienes forma por aproximarlo decimalmente con la calculadora? Ah, sí, espera, mira. Aproximadamente, ¿no? Ya te digo, Aproximadamente. profe. Me dice que es 3,200, ¿qué? 25, 3,200. no, 3,2551 por 10 a la 6. Uf, 10 a la 6 son 6 ceros. Profe, a mí me da como 3255,09. Sí, lo que pasa es que esa notación exponencial de 10 a la 6 lo que hace es meterle como ceros a la derecha. Espérense, pues miro a ver si puedo calcularlo yo, porque esos valores empiezan a hacerse grandes. Es que quiero que se den cuenta de lo grande que puede ser. ¿Dónde tengo la científica? La científica está acá. Elevado a la 12. Eso me da, uy, no, eso da mucho más. Porque a mí E a la 12 me está dando 162.754. Y si multiplico eso por 20, eso me da 3.255.095.82. Bueno, 96. Recuerden que eso toca aproximarlo decimalmente y enteramente, porque es que se supone que aquí las especies son completas. Eso me dio a mí porque E a la 12, y por favor verifíquenlo, es E elevado a la 12. E elevado a la 12 a mí me da, y no, yo creo que no estoy equivocado porque eso lo está calculando la calculadora, E elevado a la 12, a ver si no la embarro, me está dando 162.754. Sí, profe. Y entonces al multiplicar eso por 20, me está dando 3.255.000. Confirmen por favor esos números. Sí, profe, está bien. Pues a mí me da 3.255.095. Punto. 95 punto algo, pero aquí toca aproximar a enteros, porque estamos hablando de especies, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Entonces quiero que noten la magnitud de esto. Y precisamente ese es como el sustento del modelo exponencial. Lo exagerado que creció la población en solo 4 años. Claro que la constante de proporcionalidad es relativamente grande. Hay constantes de proporcionalidad más pequeñas. Vamos a ver, y precisamente a eso quiero dedicar la segunda hora, a ver de dónde se obtiene la constante de proporcionalidad cuando el problema no me la da directamente, que esa es como
Lo usual es que a mí el problema no me diga, o mejor dicho, lo usual es que en la vida real no me diga, no, mire, la constante es esta, sino que uno tenga que calcular esa constante a partir de cierto procedimiento algebraico. Pero de eso vamos a hablar la segunda parte de la clase. Pero quiero que se den cuenta la manera tan bestial en que creció la población en este contexto. Arrancamos de solo 20 habitantes, 20 habitantes. Y al cabo de 4 años ya había 3.255.000. Si la población humana se mantuviera creciendo de acuerdo al modelo exponencial, nosotros ya no podríamos ocupar este planeta, por decirlo de alguna forma. Por eso es que en la vida real surgen algunos elementos para controlar esa hipótesis del modelo exponencial. Entre otras cosas, por ejemplo, pues la anticoncepción o las políticas públicas hacia el control poblacional. Pero digamos que en un ambiente no controlado, en un ambiente donde todo funcionara de acuerdo al modelo exponencial, la población crecería de manera exagerada, por decirlo de alguna forma. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta aquí? Sí, profe. Sí, sí, sí. Vamos a descansar 15 minutos. Son las 10:50. Volvemos a las 11:05. Y empezamos a meterle más dificultad a este tipo de problemas, especialmente relacionados con esa constante de proporcionalidad, que digamos que es como la cifra rara, la cifra que uno comúnmente no entiende de dónde proviene. Entonces vamos a tratar de darle un contexto y vamos a ver cómo obtenerla cuando no me la dan de manera directa. Nos vemos en 15 minutos. ¿Listo?
Ay, metafísica. Metafísica ya. Metafísica 1. Ya, Lolita. El cuarto acuerdo. Ese no joder. Bueno, este lo voy a leer. Nada más un ratito para no retrasarme en mi chamba, ¿eh? Tu única chamba es estar conmigo y ya. ¿Y luego quién ayuda a Mati? Nadie la ayuda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Con qué autorización movieron los muebles de lugar? Yo autoricé a Luciana para que moviera todo. ¿Un problema? No, ninguno. ¿A qué hora llamó el señor Mati? Acabandito de irse a misa, mi niña mandó a Cuco por su maleta. Retírate, Luciana. Con permiso. Tu papá se fue a Miami. Sí. Tenía que ver lo del campo de golf, pero yo pensaba que iba a ir mi hermano también. Ay, a mí me molestan esos viajes relámpago. Es que me molesta que no me avise con tiempo. Bien, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Quiero mostrarles cuál es el modelo de un problema o de uno de los tantos problemas que pueden surgir en este contexto del crecimiento poblacional. Quiero que lo leamos, es un problema de fácil planteo, es fácil entender qué es lo que se busca. Naturalmente esto está en el contexto del crecimiento exponencial. Digamos que comúnmente a uno no le van a decir eso, sino que uno lo va a entender en el contexto del problema, porque digamos que los otros modelos tienen otras características adicionales. En cambio, el modelo exponencial es el más simplificado de todos. Prácticamente que solo nos trae la población inicial y algunos daticos, pero no tiene, por decirlo de alguna forma, otro condicionante. Entonces, todos estos problemas de hoy son en el contexto del crecimiento exponencial o del modelo exponencial. Es decir, se asume la hipótesis de Malthus a la hora de trabajar este tipo de problemas. El problema es el siguiente. Voy a tratar de plantearlo lo más estéticamente posible. En cierta región, inicialmente, la población era de, digamos, 30 individuos. A los 2 años, la población había llegado a los 70 individuos. ¿Cuál es la población
a los 5 años. Ese es el problema. Ese es el problema que usualmente se plantea en el contexto del crecimiento exponencial. Quiero que miren varias cosas con respecto a ese problema. Lo primero, su simplicidad, porque la idea es bastante simple. Yo tenía cierta población inicial en cierta región o en cierto pueblo. A los 2 años fui a contar cuántos habitantes había y llegué a que habían 70 individuos. Y yo quiero saber o quiero proyectar cuántos individuos habrán a los 5 años. A los 5 años, cuando digo 5 años, me refiero con respecto al tiempo inicial. O sea, 5 años que han transcurrido durante toda la historia de la población, por decirlo de alguna forma. Entonces, miren que la idea es muy simple, muy sencilla, muy cotidiana, por decirlo de alguna forma. Pero la solución a esa pregunta o a ese problema no es tan evidente como, o tan inmediata, aunque no es que sea difícil, pero no es tan inmediata como la simpleza del problema pareciera sugerir. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Yo sé que como estamos en crecimiento exponencial, el modelo o la función de población es esta. P de T es igual, así lo puedo copiar, copiarlo, aquí está. Este es el modelo estándar, por decirlo de alguna forma, un modelo exponencial. La constante C por E a la KT. Y entonces uno dice, bueno, para determinar la función de población, yo necesito conocer esta constante y necesito conocer esta otra constante. Y digamos que esta constante C la podemos sacar rápidamente por esta nota que habíamos escrito acá. La constante C en el modelo exponencial siempre corresponde a la población inicial. Siempre, siempre. Eso digamos que es un axioma, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá yo sé que P de T es igual a 200 por E a la KT. Digamos que hasta actual 200, perdón, 30 porque esa era la población inicial. La población inicial era de 30, entonces aquí esto va con 30. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Pero naturalmente, para poder responder la pregunta, que en cierto sentido tiene el mismo contexto de la pregunta de el problema anterior, yo necesito conocer toda la población, perdón, toda la función de población. Y la función de población incluye saber esta constante K, que es lo que hemos llamado la constante de proporcionalidad. Pero esa constante de proporcionalidad no me la está dando directamente el problema. Y entonces yo tengo que entrar a preguntarme, ¿será que a partir de la información que aparece acá, yo puedo encontrar esa constante K? Voy a escribirlo por acá. Nos hace falta conocer la constante K. En un momento me la está dando de manera explícita, a diferencia de los ejemplos anteriores, donde explícitamente me decía, mire, la constante K es 3, o la constante K es 1/2, o la constante K es 2. En este problema, no conocemos esa constante, o por lo menos no nos la da directamente. Y la pregunta que surge en este momento es, ¿cómo hacemos para encontrarla?
Y entonces vamos a mirar la información que me dio el problema y vamos a mirar qué información no hemos utilizado. Yo ya utilicé esta información porque esta era la condición de valor inicial. Con esa condición encontré esta constante de acá. Pero esta información de acá yo no la he utilizado. Esta información no la he expresado matemáticamente dentro del problema. Entonces voy a copiar ese pedazo de información. Lo voy a sombrear porque esa es la clave para encontrar la constante. Entonces miren cuidadosamente qué es lo que se va a hacer. Yo sé que a los 2 años la población había llegado a los 70 individuos. Eso me plantea esta expresión. E de 2 es igual a 70. Porque si la población a los 2 años había llegado a los 70 individuos, bueno, voy a ponerlo aquí en paréntesis, el tiempo se mide en años. Es muy importante esto del tiempo se mide en años, porque si dijera que el tiempo se mide en meses, entonces los 2 años tocaría convertirlos a 24 meses, los 5 años tocaría convertirlos a 60 meses, y ahí cambiarían, por decirlo de alguna forma, las cifras. Pero aquí el tiempo se mide en años, entonces en 2 la población vale 70. Esto significa, y miren cuidadosamente, que si yo cojo esto, esta expresión que tenía acá, cuando t vale 2, esto de la izquierda tiene que valer 70. Es decir, esto es como otra condición, pero ya no es una condición de valor inicial, es otro tipo de condición que tiene como propósito encontrar la constante de proporcionalidad. Voy a escribir esto mejor, no es E por K por 2, es E a la 2K. Entonces miren cuidadosamente que a partir de esto, a partir de esta condición, donde lo que hago simplemente es reemplazar este T por 2 y este P de T por 70, me queda una expresión donde solo aparece la variable K, o mejor dicho, la constante K. Entonces yo puedo despejar, y miren cómo voy a despejar esa constante, que es un proceso, digamos que aritmético, más o menos básico. Yo el 30 lo paso a dividir, el 30 lo paso a dividir, entonces me queda que E a la 2K es 70 sobre 30. Para quitar esta exponencial, yo no sé si yo les había dicho alguna vez, que para quitar, o alguien les había dicho, porque esto es más de los cursos anteriores, para quitar esta exponencial, yo le saco logaritmo natural al lado izquierdo. Entonces miren cómo funciona. Yo cojo logaritmo natural de esta expresión. Y ya ahorita vamos a hacer las cuentas que haya lugar a hacer. Y eso es igual, y cuando le pongo el logaritmo natural al lado izquierdo, la exponencial desaparece y solo me queda 2K. Y entonces ahí puedo despejar la K y me queda que esto, y lo voy a escribir completico y después hacen las cuentas. Voy a copiar y pegar. ¿Sí? Este 2 lo paso a dividir al lado izquierdo. Y ese es el valor de K. El valor de K, o de esa constante de proporcionalidad, la obtengo despejando K, y este ejercicio de despeje es un ejercicio netamente aritmético. El 30 lo paso a dividir, para quitar la exponencial calculo el logaritmo natural,
Y para terminar de despejar la K, paso a dividir el 2. Y esta es la constante que a mí me estaba haciendo falta. ¿Sí es claro de dónde salió esa constante K? Sí, profe. Sí, sí, señor. Revisen, por favor. Mírenla con cuidado. Aquí, yo no sé, espérense un segundo a ver si logro. No, hagámoslo de la manera aproximada, porque si no de pronto se me enredan mucho acá. Claro que el resultado va a ser aproximado, pero bueno. Quiero que hagan esta cuenta en su calculadora, la que aparece al lado izquierdo. Logaritmo natural de 70 sobre 30 dividido por 2. A ver cuánto les da aproximadamente. Profesor me dio 0,423649. 0,4236. Pongamos 3 cifras decimales. 0,4236 me dijiste. Entonces pongamos Sí, sí, señor. 0.424. Quiero que se den cuenta que yo había exagerado un poco con la constante en el ejemplo anterior. Yo había hablado de una constante de proporcionalidad bastante alta, es decir, de una tasa de reproducción bastante alta, por decirlo de alguna forma. En general, estas constantes son valores pequeños, como este ejemplo de acá. En la realidad, comúnmente estas constantes son de esta forma. Pero quiero que se den cuenta que con esta constante yo ya tengo completa la función de población, porque la función de población era esta, lo único que le faltaba era la K, pero la K ya la tengo establecida como 0.424. Y no olviden cuál era la pregunta. La pregunta era, ¿cuál era la población a los 5 años? Entonces, a los 5 años, la población era o es E. Aquí lo que tienen que hacer es coger esta función y evaluarla en 5. Esto es P evaluado en 5, que eso es igual a coger todo esto, y aquí van a hacer la cuenta con muchísimo cuidado, multiplicado por 5. Que tengan mucho cuidado al meter eso en la calculadora. Es decir, yo recomiendo que primero multipliquen estas dos, luego cojan no, más bien, primero metan en la calculadora todo esto. E elevado a la 0.424 por 5, pero que esto quede multiplicado aquí arriba, no que el 5 quede multiplicando abajo. Y una vez tengan ese resultado, multiplíquenlo por 30. Quiero que me digan cuánto les da ese resultado, por favor. Profe me dio 249,93. Confirmación, tengo que poner mi calculadora. Sí, profe, a mí también. 0.424 por 5 me dio 2.12.
Entonces esto sería E a la 2.12, ay, 2,12, y esto multiplicado por 30 me dio aproximadamente 249.93 me dio a mí. ¿Cuánto Sí, fue que le señor. dije? Sí, profe. Yo digo 250, aproximadamente 250. Aquí toca aproximar a enteros porque pues son poblaciones completas, ¿sí me hago entender? Esto sí ya es de la naturaleza del problema. Es decir, uno no se imagina 249 personas y el 93% de otra persona. Eso suena demasiado sangriento. Entonces esto es aproximadamente, o en enteros, 250 personas. Quiero que miren lo siguiente, y esta es precisamente la magia del modelo exponencial. Esto había iniciado con 30. A los 2 años todavía 70 individuos. Pero de los 2 a los 5 años, la población había crecido exageradamente. Ya había pasado a los 250. En este modelo el crecimiento poblacional es desmesurado, por decirlo de alguna forma. Entonces, como les decía, en las poblaciones que se rigen por el modelo exponencial, que son poblaciones que no tienen condiciones ambientales, ni políticas de control, ni políticas de anticoncepción, la población crece, lo cual no es sorpresa, pero la población crece de manera exagerada, por decirlo de alguna forma. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Sí, profe. Entonces ustedes van a hacer todo este problemita y con eso cerramos hoy. Simplemente voy a cambiar las cifras. Era originalmente de 15 al año. Al año, la población había llegado, digamos que en un año había crecido bastante. De 15 había pasado a 80. Y yo quiero saber cuál es la población a los 3 años. Todo el tiempo se mide en años. ¿Listo? Entonces quiero que lo miren con cuidado, quiero que lo trabajen y quiero que me den la respuesta a ese problema.
Profe, Dime. medio 2.275.000.57. ¿2000 cuánto, perdón? 275. Vamos a revisarlo con cuidado, paso por paso, ¿listo? Entonces voy a coger el PDT. Esto ya se vuelve como una especie de formato, pero aquí el PDT arranca con 15. Entonces, para encontrar K, ¿dónde está? Para encontrar K. Entonces, miren cómo funciona para que no se les vaya a perder la idea. Deme un segundo, por favor. Úsenme, perdón. Entonces, para encontrar K, esto era lo que les estaba diciendo. Voy a copiar esto, pero vean cómo es la idea general. Aquí naturalmente va 15 y dice que al año había 80. Entonces sería 80 por E a la 1 por K. Pero pues 1 por K es 1, es K, perdón. Entonces esta sería como para hallar K. Esta sería la ecuación que se plantearía. ¿Estamos de acuerdo con eso? 80 igual a 15 por E a la K. Sí, señor. Y entonces rápidamente, y aquí voy a hacer el despeje lo más rápidamente posible, E a la K me queda igual a 80 sobre 15. Entonces aquí para despejar K, pues saco el logaritmo natural. Y entonces K es igual al logaritmo natural de 80 sobre 15. ¿Cuánto dio esa constante, ese logaritmo natural de 80 sobre 15 aproximadamente? ¿Cuánto daría? 1,673. 1.673. Para mayor aproximación lo hacemos decimalmente, o sea, lo hacemos con 3 cifras decimal, perdón. Entonces la función completa queda de acá, P de t igual a 15 por E, y esta sería la nueva K. Entonces, como me están pidiendo la población a los 3 años, simplemente es evaluar esto en 3. Eso es igual a esto elevado a la 3, perdón, multiplicado por 3. ¿Eso sería cuánto? Aproximadamente hablando. 5.019. 5019. Pero la E, profe. Ah, la E nomás, y multiplicado por 15. No entiendo. El resultado completo, final de esto, ¿cuánto da? A mí me dio 2.275. Confirmación. Punto algo. 2275. Sí, punto 5, más o menos. Digamos 2276 para redondearlo en enteros. ¿Qué? ¿Eso?
¿Qué dicen los demás? ¿O no? Me da 2268. Con Sí, esta profe, me cifra, da igual que no. Coma, 2268. coma 89. 2268, ¿sí? Como Coma 80, 89. ¿Coma cuánto? 89. Entonces toca aproximarlo a 2269. Recuerden que esto se pone entero porque es población. O sea, aquí estamos hablando de aproximación, o sea, los problemas son de aproximación y de cálculo de esto. ¿Sí o no? Primero lo calculo yo. 1.673 por 3, eso me da 5,019. Entonces esto es elevado a las 5,019, que ahí da 151,25, y por 15, a mí me da 2268,89. Sí, 2269. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, pues eso era como lo que quería como discutir el día de hoy con respecto a estos problemas de crecimiento poblacional. En la próxima clase vamos a discutir otros modelos. Es importante que no pierdan de vista la procedencia de estos modelos, es decir, que esto proviene de ecuaciones diferenciales. Es decir, pareciera que hoy hemos salido completamente del contexto de las ecuaciones diferenciales, pero pues es que las ecuaciones diferenciales fueron la base para plantear el correspondiente modelo. Y eso lo vamos a ver con otros modelos en la próxima clase. Entonces, por hoy dejamos así. Nos vemos el martes. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien.